Isaías 8. Este mensaje tiene que ver con el de hace 8 días. De hecho, el de hace 8 días hablábamos de no consultar a los muertos y hoy hablaremos de no consultar a los adivinos, pero vamos a aprender muchas cosas interesantes. Isaías 8, versículo 19, ¿ya lo encontró? Voy a leer y usted me sigue allí. Dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dice el versículo 20, a la ley y al testimonio, es decir, a la palabra de Dios es nuestra consulta. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, siguen en tinieblas. Nosotros tenemos que consultar a la palabra de Dios, a las Escrituras, respecto a cuando alguien nos insinúe, nos diga, ¿por qué no le preguntas a esto? ¿Por qué no consultas esto o aquello? No, dice, ¿consultará el pueblo a su Dios? Por supuesto, ¿verdad que sí? Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Consultará a los muertos por los vivos? No, porque nosotros tenemos conocimiento de Dios. Y hay una historia en Primera de Samuel, capítulo 31, si lo busca, por favor. Capítulo 28, Primera de Samuel 28, que es el pasaje donde habla de un rey llamado Saúl. Un rey que era rey de Israel, un rey que era rey de una nación que era la nación del pacto, Israel. Este rey había recibido de parte de los profetas y de los que enseñaban las Escrituras que Dios había prohibido consultar a los adivinos, consultar a los muertos, practicar hechicerías, practicar suertes, etcétera. Y vamos a aprender en esta historia algunas cosas interesantes. Necesitamos recibirlas para guardarnos de tanta cosa que hay en el mundo. Primera de Samuel 28, versículo 3, dice, ya Samuel había muerto. ¿Qué le pasó a Samuel? Se murió, como cualquier mortal. Dice, y todo Israel lo había lamentado, es decir, les dolió que el profeta de Dios, pues Dios lo hubiera llamado, y lloraban. Y es natural cuando se muere un ser querido que los familiares o amigos lloren, es normal, es natural. Pero nunca vemos en las Escrituras cómo el pueblo de Dios que caminaba bien con Dios, cuando se moría un personaje muy amado, muy querido por ellos, nunca vemos que ellos hicieron cosas extrañas. Simplemente lo enterraron y ya, fue todo. Y luego dice que estaban tristes, habían lamentado la muerte de Samuel y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Escucha esto. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Qué hizo con esta gente? Los echó, los desterró. Por una sencilla razón, Dios les había dicho, ustedes no practicarán las costumbres de las naciones paganas. No se haya en ti adivinador que consulte a los adivinos, a los hechiceros, a los que practican suertes, ni quien consulte a los muertos. No se ha hallado en ti, a ti no te es permitido esas prácticas. Entonces Saúl en ese momento hace obediencia a la palabra de Dios y corre a los adivinos y a los encantadores, a los esotéricos y cuanta cosa, gente extraña vivía por ahí, y dijo, váyanse con mercado, ya les da trabajo. En el versículo 4 dice, se juntaron pues los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Eran los acérrimos rivales de Israel. No se podían ver ni en pintura. Y Dios había hecho una promesa
al pueblo de Israel si caminaban en obediencia. Era parte del pacto. Yo derrotaré a tus enemigos que se levanten contra ti. Así Dios les había prometido. Entonces se junta el enemigo, los filisteos, y vinieron ellos y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Aquí está Sunem, aquí está Gilboa, y se miraban a lo lejos, un ejército con el otro, con sus banderas y sus espadas y todo. Versículo 5. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Cuando vio Saúl, digan todos, vio Saúl. ¿Qué vio Saúl? El campamento de los filisteos. Y tuvo miedo. Y su corazón se turbó. Hay dos cosas, dos posiciones en las cuales tú te puedes encontrar. Una es ver con tus ojos naturales lo que hay a tu alrededor y tu corazón entrar temor, inseguridad. Tu corazón se turba, tus pensamientos se turban también y no eres capaz de pensar bien. Ahora, por otro lado, esa es una. La otra es, Dios prometió que iba a estar con ellos, ¿cierto? Dios prometió, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que debíamos de, ¿qué? Confiar, tener fe. Confíen, yo he vencido al mundo. Yo estoy con vosotros todos los días, dijo. Digan todos los días. Ahora piensen en esa frase. Todos los días. Todos los días. Ahora, escuchen bien. El hecho de que Jesús promete estar con nosotros no está limitado a que si yo siento que Él está conmigo o no. Porque lo que yo veo a mi alrededor, como Saúl, si veo tal y como son las cosas y no pongo mi vista en el invisible, como Moisés, que dice la Biblia, que se sostuvo como viendo al invisible, parece una contradicción, ¿no? Pero dice la Biblia que nosotros debemos de poner nuestros ojos en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Ahora, ¿qué haces tú o qué debemos hacer nosotros como creyentes, como cristianos, cuando vemos las circunstancias que se vienen encima de nosotros? Solo hay dos cosas que puedes hacer: llenarte de temor, que se turbe tu corazón, o creer que el Señor está contigo y que la promesa del pacto es que Él no te dejará en que tus enemigos te derroten, que el que se mete contigo se mete con Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar, digan todos confiar. Creer en Dios, tener fe. Ahora bien, seguimos leyendo. Se turba el corazón de Saúl, se llena de temor porque vio. Él no veía la promesa, él no veía el compromiso de Dios de protección, él vio a los enemigos. Versículo número 6. Y consultó Saúl a Jehová. Consultó Saúl a Dios. Eso está bien, pero vamos a ver lo que sucede. Pero el Señor no lo respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Dios en el Antiguo Testamento solía hablar de estas tres maneras: por sueños, visión, como decía Job, pero Dios no le hablaba a Saúl. Pero luego dice que tampoco Dios le habló por Urim. ¿Qué es esto de Urim? Esto de Urim, cuando vea usted en la Biblia Urim y Tumim, no son muchos versículos que aparecen, pero ahí están. El Urim y el Tumim eran dos piedras que el sacerdote, acuérdense que el sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres. Él estaba como en medio, porque sacerdote quiere decir puente, ¿sí? Entonces, en la vestidura del sacerdote, él tenía aquí en el pecho
algo que se llamaba, era como una bolsa, que se llamaba pectoral. En ese pectoral, en esa bolsa, el sacerdote guardaba 2 piedras de distinto color. Cada piedra tenía una palabra, en hebreo, por supuesto. Y en una, el equivalente o la traducción de la palabra hebrea que tenía ahí esa piedra era sí, y en la otra, no. Entonces el sacerdote tenía esas 2 piedras en el pecho. En el Antiguo Testamento, la gente no hablaba directamente con Dios. Tenía que ir a consultar para saber la voluntad de Dios con el sacerdote o con el profeta. O Dios les hablaba a través de sueños y uno que otro en visión. Bien, cuando Saúl va y consulta con profetas, dice, no, pues no tengo palabra de Dios, pues tampoco sueño nada. Y va con el sacerdote y le dice, ¿debo de ir a la batalla contra el enemigo? Entonces el sacerdote, ellos creían que cuando metían la mano no se veían las piedras, y tomaban cualquiera de las 2 piedras. Esa era la respuesta que Dios tenía para el que consultaba la voluntad de Dios. Entonces metía la mano y sacaba una y decía sí o no. Pero resulta que Dios, ni siquiera con eso, algo sucedía, que el sacerdote no hacía lo que le pedía, en este caso Saúl, y Dios no contestaba nada. Y eso metió en una desesperanza a Saúl. Y aquí hay una enseñanza, hermanos. Cuando tú le preguntas algo a Dios, a veces Dios responde inmediatamente. ¿Se han fijado en eso? Pero a veces tarda. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y cuando Dios se tarda en responder, para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, se nos ha instruido que la manera de recibir las promesas de Dios, que a veces se tardan, es, como dice el escritor a los Hebreos, es por medio de la fe y la paciencia. Digan fe y paciencia. Fíjense, 2 elementos. Fe es creer, confiar, y paciencia en lo que Dios, en su voluntad, quiere responder. A veces se tarda. Con Abraham se tardó 20 años en responderle el deseo que tenía de tener un hijo. 20 años. Entonces, es allí en ese lapso en que Dios responde. A veces es pronto, a veces se tarda, cuando nos desesperamos. Y fíjense lo que le pasó a Saúl. Dice que Dios no le habló, no hubo respuesta, pero alguien preguntará, bueno, ¿y ahora podemos hacer eso? No, ya no. O sea, consultar de esa manera a Dios, no, ya no, porque yo no tengo pectoral, ni tengo piedritas, ni podemos venir a consultar al profeta. ¿Me explico? Ni háblame por sueños. Dios puede hablar por sueños, pero déjame darle una escritura. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, no se pierda de aquí, de este capítulo, de 1 Samuel 28. Pero en Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos dice de esta manera: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Quiénes son los padres aquí? ¿Los de la parroquia? No. Son los padres, son los antepasados de los judíos. Abraham, Jacob, todos los que les siguieron. Dice, hablaron de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos postreros días, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo habla Dios hoy a los seres humanos? ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Y dónde está el mensaje de Jesús? En la Biblia. Digan todos, en la Biblia. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando necesitamos buscar la voluntad de Dios? ¿A quién tenemos que consultar? ¿A Dios? ¿A través de qué?
De la Biblia, porque ese es nuestro mapa a seguir, la Biblia. Entonces, ya volvamos a Primera de Samuel. Ya no hay ese tipo de consulta, porque Jesús dijo, fíjense, mis ovejas, ¿qué? Dijo, oyen mi voz. Y en Hebreos dice que podemos entrar con libertad al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Cuando fue sacrificado el velo del templo, se rasgó. Así es que dice, acerquémonos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Quién está sentado en el trono de la gracia? Dios. Para hallar misericordia, para hallar el oportuno socorro. ¿Se fijan cómo la Biblia nunca dice que necesitamos mediadores para con Dios? El único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Entonces tú y yo podemos ir directamente, y antes no era así. Entonces, cuando tú quieras saber la voluntad de Dios, ora con Dios, habla con Dios. Él te responderá conforme a su palabra. Jamás te va a decir algo que esté en contra de su misma palabra. Jesús es la palabra. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y el verbo se encarnó y habitó entre nosotros, y vino a dar el mensaje del Padre. Y Felipe una vez le dice, pues muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las saco, y yo las meto, y ellas me siguen. Él es la luz de la vida. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y Jesús, la luz de los hombres, vino e iluminó los caminos de los hombres y de las mujeres también, de los chiquillos y las chiquillas, y de todo ser humano que sigue a Jesús. Entonces, esto tengo que aclararlo porque estamos leyendo una historia del Antiguo Testamento para que a nadie se le vaya a ocurrir hacer otro tipo de consulta. ¿Me escucharon? Porque estamos en el contexto del Antiguo Testamento. Ahora vamos otra vez a Primera de Samuel 28. Entonces Dios no le contesta, se tardó la respuesta, no llegó, y Saúl se desesperó. Entonces dijo en el versículo 7, dijo Saúl a sus criados, gente que estaba ahí en el palacio con él, y les dijo, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Me parece que él se llama Madame Sassou. Dice, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Fíjense nada más, el rey, el que los había echado a todos esos adivinos y agoreros, va y consulta a una bruja. Nada más que ahora les dicen de otra manera, muy sofisticada, ¿no? Les dicen astrólogas, astrólogos, son brujos y brujas, punto. Entonces él dice, vayan y consíganme, búsquenme una bruja que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación. Un demonio que hace y engaña a las personas, haciéndoles creer todos sus engaños. Una mujer posesionada de un espíritu de adivinación, y luego dice, y por medio de ella pregunte. En otras palabras, una sesión de espiritismo, ¿sí? Para que por medio de esa bruja, de esa intermediaria entre los muertos y los vivos, yo le pregunte al que yo quiero hacer venir. Entonces le dice, y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Fíjense, sus criados, los que vivían con él, en el mismo palacio,
Eso habla de gente de adentro. Y es posible que dentro de nosotros haya gente que siga y que sepa, así como esos criados, acerca de adivinación, acerca de hechicerías. Y lo que es peor, lo siguen practicando. Entonces, esos criados le dicen, mira, aquí hay una mujer, se llama Madame Sassou, de ahí salió ella, que tiene espíritu de adivinación, versículo 8. Y se disfrazó Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Se disfrazó. Se disfrazó. ¿Qué es disfrazarse? Es ponerse otras ropas o otro atuendo que no es el común. ¿Sí? Alguien se disfraza de Drácula, pero no es Drácula. Alguien se disfraza de payaso, pero él no es un payaso, un disfraz nada más. Pero cuando tú ves un payaso, no sabes quién es, porque está todo estrafalario. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo se disfrazó Saúl? La Biblia no dice, pero por lo que leemos, entendemos lo siguiente. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. ¿Cómo era la vestidura de un rey? Pues era peculiar, era única. Pues él se quitó sus vestidos de rey y se puso otros. A lo mejor se disfrazó de jinete o de herrero, no sé, pero se disfrazó tratando de disimular algo, quién era, y esconder su verdadera identidad. Se disfrazó. No quiero que olviden esta palabra, disfrazó. Ok. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. ¿Por qué de noche? Porque en la noche todos los gatos son pardos, dice el Proverbio 1200. Pero la Biblia habla de la noche, un sinónimo es tinieblas. Y dice la Biblia que este mundo está en tinieblas. Pero Jesús dijo, mas vosotros no estáis en tinieblas. Ustedes están en la luz. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Porque resplandeció en tu corazón, en nuestros corazones, la luz del Evangelio. La palabra que salva, la palabra que libera, la palabra que te sana y te fortalece y te consuela, fue recibida, vino la luz, se hizo la luz en nuestra vida y empezamos a caminar en ella. Y ahora, para la gran mayoría de los cristianos, lamento decir que no todos, pero la gran mayoría les es claro discernir entre las obras de las tinieblas y las obras de Dios. Y San Pablo dice que debemos de rechazar las obras infructuosas de las tinieblas. Así dice. La noche está avanzada, dice San Pablo en una de sus cartas. Vendrá el día, y el día declarará todo lo oculto. ¿Por qué en la noche a la gente le da temor salir? Porque no hay mucha luz, pero en el día nomás cambiaron el horario de verano y entonces, ay, qué bonito, ya no llevo a mi hija a la escuela, dice un papá que escuché. Ya se puede ir sola en el camión. Porque en la noche salen los ratas, los ladrones, los asesinos, las prostitutas, los homosexuales. Todo ese tipo de cosas en las noches. Eso es símbolo de tinieblas y pecado. Entonces Saúl, fíjense, curiosamente, entra en ese nivel de tinieblas. Comenzó a dejar, como la respuesta de Dios tardaba, se desesperó. Y dijo, no, tengo que hacer algo porque necesito saber la voluntad de Dios. Los enemigos estaban enfrente. Ahí estaban y su corazón estaba lleno de temor y de inseguridad. Y dijo, no, tengo que hacer algo. Si Dios no me responde, pues voy a ver qué hago. Voy a ir a San Martín de las Flores a que... Pero algo tengo que hacer. Entonces dijo, estoy en el versículo 8. Llega de noche y él dijo, yo te ruego, le dice a la mujer, fíjense, yo te ruego.
Antes le rogaba a Dios. Como no le contestó, se volvió una bruja. Le dice: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Subir. Aquí tiene la connotación de traer de entre los muertos a alguien, para consultarlo yo y que me diga qué es lo que tengo que hacer. Qué increíble, ¿no? Sigue diciendo en el versículo 9: y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Acuérdese que él estaba disfrazado. Ella tenía un espíritu de adivinación, pero hasta ese momento ella no sabía que era Saúl disfrazado. Dice: ¿qué no sabes que lo que Saúl ha hecho? ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Y fíjense la respuesta de Saúl. Entonces Saúl le juró por Jehová. ¿Qué dice uno de los mandamientos? No tomarás el nombre del Señor en vano. Le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Cuando aquella mujer escucha esta frase, te juro por Dios, dijo: ah, caray, todo está bien. Porque entonces Dios, pues hasta a mí me va a proteger. Aunque yo consulte a los muertos, aunque yo invoque espíritus de adivinación, Dios tendrá misericordia y no me hará nada. Escuchen bien. Si ustedes son observadores, todos los psíquicos, todos los hechiceros, la mayoría de los brujos, en sus lugares de trabajo, si se puede, eso no se puede llamar trabajo, pero bueno, tienen que un Cristo ahí, de plata, de oro, qué sé yo, y lo tienen ahí crucificado. Y luego tienen una figura de la Virgen María, y luego una estatua de San Pedro, y luego otra de San Pablo, y luego otra de San Martín de Porres, con su escobita, y la ratita por un lado y el gatito por acá. Y luego tienen otro de San Juan Caballero, y luego tienen otro, y están, fíjense bien, están llenos de cosas con connotación religiosa, cosas que la gente identifica como que son de Dios. Entonces, cuando alguien necesita saber algo, como no conocen a Dios, como no invocan a Dios, ellos necesitan respuestas, necesitan saber el futuro, necesitan saber si hacen este negocio o no. Entonces lo que ellos hacen, nunca faltará alguien como los criados que saben dónde encontrar una bruja. Siempre habrá gente que sabe dónde encontrar un psíquico, una psíquica, un esotérico, un invocador. Siempre habrá. Yo conozco uno buenísimo, la línea psíquica de Walter Mercado. Mira, sí funciona, y sale en la televisión el testimonio. Un hombre diciendo: no, la verdad que yo pues estaba bien mal y no sabía qué hacer, y consulté a la línea psíquica de Walter Mercado y me funcionó y obtuve la respuesta. Y en eso aparece con su túnica esa de, ¿verdad? Y dice: no me des gracias a mí, dale gracias al Cristo bendito. ¿Se fijan? Digan todos: chispas. Una chispa prende un fuego, y una chispa prenderá el fuego del infierno. Dice: no me des gracias a mí, dale gracias al Cristo bendito, dice, y utiliza el nombre del Cristo, de Jesucristo. Y la gente que dice: ay, es de Dios.
¿Me están escuchando? Porque menciona al Cristo, dice, gracias al Cristo y a mis psíquicos. Así dice. Y la gente dice, pues no tiene nada de mal, mira, ahí está la Virgen de Guadalupe, ahí está San Pablo, ahí está San Pedro Pistolas, allá está no sé qué, allá está fulano de tal, esto. No. Invoca a los santos, invoca al Cristo bendito. ¿Qué hizo Saúl? Te juro por Jehová, te juro por Dios, mira, te lo juro. No te va a pasar nada, le dijo. Entonces cuando la mujer dice eso, no, pues es el rey. Pero escuchen, miren, vamos a leer. Porque le dice, te juro por Dios, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. El versículo 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, yo quiero que ustedes escuchen esto, entiendan esto. Esta historia está narrada así como la ve usted, pero surgen unas preguntas. ¿Qué tenía la mujer dentro de sí? Un espíritu de adivinación. El domingo pasado establecimos por la Biblia que los muertos ya no pueden regresar. No pueden salir ni los que están en el infierno ni los que están en el cielo, aunque quisieran. Y como le dijo el rico al padre Abraham, mira, cuando menos que vaya y le diga a mis hermanos, tengo 5 hermanos, ¿se acuerdan de la historia del rico y Lázaro? Que vaya y les diga para que les advierta y no vengan a este lugar de tormento. Y Jesús y Abraham le contesta con palabras de Jesús, él narrando, diciendo, pues aunque algunos se levantaren de entre los muertos, ni así van a creer, pero tienen a Moisés y a los profetas, las escrituras. A ellos escuchen, a ellos consulten. ¿A quién? A la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿los muertos regresan a la tierra? No. Ahora, cuando dice aquí que esta mujer vio a Samuel, yo pregunto, ¿era Samuel? ¿Era Samuel? Bueno, sigamos leyendo. Hazme venir a Samuel. Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? En ese momento se dio cuenta quién era. ¿Por medio de qué? Del espíritu de adivinación. Ahora, escúcheme bien. El asunto con los adivinos y los horóscopos y las líneas psíquicas es que te dicen cosas que ocurren. Y ahí está el engaño. Porque el hecho de que ocurran no significa que eso viene de Dios. Eso es abominación para Dios. ¿Por qué? Porque Dios no obra de esa manera. Y no se les olvide que hay 2 reinos, el de las tinieblas y el de la luz. El de los demonios y el de los ángeles de Dios. ¿Estamos? Bien, entonces sigo leyendo. ¿Por qué me has engañado? Le dice. Pues tú eres Saúl. Y fíjate lo que le responde Saúl. Le dijo el rey, no temas. No temas, le dijo. ¿Se acuerdan cómo estaba él? Todo lleno de temor y su corazón turbado. Entonces, ¿de dónde él saca? No temas. ¿Se fijan cómo ya su mentalidad, se fijan cómo ya sus pensamientos estaban todos desvielados? Como una máquina de un auto que se desviela y se funde y ya no camina. ¿Cómo es que llegan los pensamientos a entrelazarse el uno al otro y ya no son claros? Cuando desobedecemos a Dios. Escuchen bien, hermanos, pongan atención, no se me duerman, porque pueden despertar en un lugar muy calientito. Dios dijo del pueblo de Israel, dice, este pueblo de labios me honra. Y en otra parte dice, su corazón se embotó. ¿Qué es esta palabra? Su corazón se embotó. Su corazón, sus pensamientos se hicieron nudos. Ya no fueron capaces de entender la voluntad de Dios.
Y San Pablo insiste en que le pidamos a Dios, al Padre, por medio de Jesucristo, revelación en el conocimiento de su voluntad. Así dice, ¿no? Ahí en Efesios. Que Dios nos dé un entendimiento en el conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Queremos saber la voluntad de Dios para no equivocarnos. Ahora, a veces la voluntad de Dios se tarda. ¿Están conmigo? ¿Qué vas a hacer en lo que llega la respuesta de Dios? ¿Vas a ir a consultar la línea psíquica de Madame Sassou? Porque te va a decir, oye, tu esposo es un güerito. No, tiene una secretaria que está güerita. Pues ten cuidado porque te lo estás sacando. Y su nombre se llama, y luego ya te le cortan, consulte a Madame Sassou. Porque ella te va a decir todo el rollo. Entonces es allí donde la gente cae esclavizada. ¿Sabe qué son Madame Sassou y el tal Walter Mercado? Escuche bien, son hijos del diablo. Ay, no se asuste. Déjame leerle una escritura. No se pierda 1 Samuel, Hechos capítulo 13. Hechos 13, versículo 4. Cuando lo tengan, digan, ya lo tengo. O si no lo tiene, digan, no lo tengo. Espéreme, pastor. Hechos 13, versículo 4. Ellos, o sea, los discípulos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío. Este fue el primer Walter Mercado del libro de los Hechos, del Nuevo Testamento. Llamado Bar Jesús, hasta se parece así como Jesús, Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué deseaba hacer este hombre? Oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Inmediatamente, ¿saben qué le pasó a ese? Se quedó ciego. Pero ¿cómo le dijo San Pablo? ¿Qué era? ¿Era hijo de quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque era un adivino, era un astrólogo, era un hechicero. Y eso es lo que son toda esa gente. En una ocasión Jesús les dijo a los fariseos que eran del pueblo del pacto: ustedes, su padre es el diablo, les dijo. Satanás es su papá. Y dice: nosotros somos hijos de Abraham. De hijos de Abraham no tienen nada. ¿Por qué? Porque las obras de Satanás, que es su padre, quieren hacer. Lo querían matar. Le dicen: ¿por qué me quieren matar? Las obras de su padre quieren hacer, matarme a mí. ¿Cuáles son las obras de Satanás? Engaño, mentira, homicidio, perversiones, una lista interminable. ¿Qué dice la Biblia? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho y el poder, la autoridad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Tú no eres hijo del diablo, tú eres hijo de Dios. Pero tenemos que reprender las obras de las tinieblas. Tenemos que rechazarlas contundentemente. Volvamos otra vez a 1 Samuel.
¿Por qué me has engañado? Dice en el versículo 13. Tú eres Saúl. Y Saúl le dice, dándole seguridad, fíjate, no temas, no temas, no temas. Es lo que hace Walter Mercado. Reciban esto, aquello, pero sobre todo mucho amor. Dios es amor, dice. Cállate, hijo del diablo. Y toman el nombre de Dios en vano. ¿Me escucharon? Toman el nombre de Dios en vano. Porque son hijos del diablo, pero para engañar usan el nombre de Jesús, usan los símbolos religiosos de la Iglesia Católica y la gente cae redondita. Obviamente que te cobra 3,000 pesos por consultar al psíquico. Y el brujo te cobra 5,000 o 2,000 pesos por sanarte. ¿Cuántos saben que Dios todo eso lo regala? Miren, servir a Dios y obedecer a Dios es más barato que ir a consultar esa bola de hijos del diablo. Es más barato, hermanos. ¿Sí o no? Pero yo no sé qué le pasa a la gente que prefieren ir a pagar, porque la gente necesita sanidad, la gente necesita saber qué anda haciendo su marido. Y no les importa pagar. No se deje engañar, hermano. Y aguas con esos de pare de sufrir, son también iguales. Porque están haciendo negocio con el nombre del Señor. Porque es una mentira eso de pare de sufrir. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones. Pero como suena bien pare de sufrir, pues la gente no quiere sufrir. Lo que pasa es que no quiere pagar el precio de caminar con Jesús. Pero el hecho de ser cristiano trae tribulación, ¿sí o no? Y sufrimiento. Pero suena bien pare de sufrir, mentira del diablo. Obviamente, pues te piden el billete. Bajo la condición es pedirte un billete para que te hagan el milagro. Nunca usted puede comprar los milagros de Dios. Hay un caso en la Biblia. Está Pedro orando por la gente, ministrando, recibían sanidad, recibían el Espíritu Santo, y se le acerca un tipo. Yo creo que era de los de para de sufrir, ¿no? Y le dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar un dinero, pero ponme las manos encima para que cuando yo le ponga las manos a la gente, reciban el Espíritu Santo. Y Pedro lo ve y le dice, sácate de aquí, perro lanudo. Sácate de aquí, le dice, tu dinero perezca contigo. ¿Qué has pensado tú? ¿Que el poder de Dios, la virtud de Dios, se compra con dinero? Aunque te vendan el milagro, si tú lo compras, ya caíste. Dios, esa es la bendición, las promesas del pacto. Para nosotros los que creemos sanidad, salvación, liberación, prosperidad, paz en la tormenta. Pero eso es gratis, hermanos. Amén. Eso es gratuito. Versículo número 13. ¿Por qué me has engañado? Dice la bruja. Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Le pregunta Saúl a la mujer. ¿Qué has visto? Ahora, ¿qué puede ver alguien que está alejado de Dios y anda consultando al demonio? ¿Qué puede ver? Ahora, fíjense cómo un engañado engaña a otro. Y luego dice, ¿qué has visto? Le pregunta. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ajá. He visto dioses. Y yo me tomé el tiempo para buscar la palabra original que aparece en el hebreo, que se traduce aquí por dioses. Y tiene como 8 significados, pero 2 de los que me llamaron la atención es, una traducción es ángeles y la otra es ídolos. Ahora fíjense bien, yo puedo entender por lo que dice aquí, vi seres, ¿estamos?
Es posible, no tuve tiempo de consultar otras traducciones de la Biblia, pero es posible, si alguien trae alguna, pero casi puedo estar muy seguro de que alguna, es posible, no sé, pero puedan decir, vi ángeles que subían. Ángeles, digan todos ángeles. ¿Quiénes son esos seres? Bueno, son seres, según la Biblia, son seres que Dios creó. Son millones y millones de ellos. Son seres que su propósito de creación original fue para que estuvieran delante del trono de Dios, adorando a Dios. Y hay una clasificación de ángeles, entre arcángeles, serafines, en fin, son como rangos dentro de los ángeles. Pero entre todos esos había uno muy famoso, muy conocido, que se llama ¿cómo? Luzbel, luz bella, fíjense, Satanás. Ese se convirtió en enemigo de Dios porque se quiso sentar en el trono de Dios. Se rebeló contra Dios. Y un montón, millones de ángeles se le juntaron en su rebelión. Y dice la Biblia que Dios los expulsó de su presencia. ¿Y a dónde vinieron a dar? A la tierra, así dice la Biblia. Por eso, el que quiere heredar esta tierra, pues que le vaya bien. Pero esta tierra está llena de demonios. ¿Por qué se vinieron acá? ¿Saben por qué? Porque de alguna manera hay cosas que aún yo les confieso no entiendo, pero ellos de alguna manera sabían algo de los planes de Dios. ¿Por qué no se fueron a la luna? ¿Por qué no se fueron a Marte? ¿A Júpiter? ¿Por qué? ¿Por qué se vinieron a la tierra? Tal vez, esto no está en la Biblia, no lo puedo asegurar, pero tal vez ellos sabían lo que Dios iba a hacer con la tierra. A lo mejor les compartió sus planes, la Biblia no dice nada. Yo estoy nada más tratando pero esto no lo tome como palabra de Dios, ¿de acuerdo? Porque luego dicen, ay, el pastor está enseñando cosas raras. No. Pero no se oye descabellado, ¿eh? No se oye descabellado. Jesús dijo, yo vi a Satanás descender como un rayo a la tierra. Y cuando él tentó a Adán y a Eva, que cayeron, cuando pasan los años y Jesús aparece y Satanás tienta a Jesús, le dice, mira, todo esto te doy si postrado me adorares. Ay, a ver, eso no es tuyo. ¿Cómo no? Claro que es mío. En el momento en que el hombre decidió desobedecer a Dios, Adán y Eva, les cedieron el derecho a Satanás de lo que hay aquí en la tierra, fíjense. Por eso le dijo, mira, todos los reinos son míos, te los doy si postrado me adorares. Por eso la Biblia dice que en el final de los tiempos, dice, todos los reinos han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Otra vez, todos los reinos que Satanás arrebató serán devueltos al Hijo de Dios. Y nosotros estamos aquí para pelear la buena batalla de la fe. Amén. Entonces, sigo leyendo. Ángeles, vi dioses subir. La Biblia prohíbe determinantemente que a los ángeles no debemos de pedirles, no debemos de invocarlos y mucho menos de adorarlos. Y en estos últimos tiempos, con el asunto eso de la nueva era, que es un montón de creencias esotéricas, se ha desarrollado una ciencia, le llaman algunos, no sé, así le dicen, que denominan angelología, que es el estudio de los ángeles. Y te dicen, tú tienes ángeles a tu lado, háblales, invócalos, pídeles, no lo hagas tú, deja que los hijos del diablo lo hagan. A ti no te es permitido hacer eso. Que angelito de la guarda, que de noche y día, que estás conmigo, y te pido que no. Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿A quién le vamos a pedir? ¿A los ángeles? No, porque hay dos tipos de ángeles, los rebeldes y los ángeles de Dios. Y los ángeles de Dios, según la Biblia en Hebreos dice que están
para servirnos a nosotros. Nos cuidan. ¿Se acuerdan que después de que Jesús fue tentado, las 3 veces dice que venían ángeles y le servían? Pero nunca se ve que Jesús, ¡ay, un ángel! Y se les postraba. No. Dice la Biblia que Dios enviará a sus ángeles alrededor de nosotros y nos cuidan, nada más que no los vemos, porque son del mundo espiritual, aunque a veces Dios a algunos les abre, o nos abre, yo he visto en 2 o 3 ocasiones, los ojos espirituales y podemos ver a esos seres, pero también se aparecen los otros. Ese es el asunto. Pero los ángeles de Dios, a esos, ni a esos tú los puedes invocar, ¿no? Ahora, si tú invocas un ángel, ¿qué crees que suceda? Viene un ángel. ¿Pero será un ángel de Dios? No, escuchen, vamos a 2 de Corintios, capítulo 11. Dejen una señal ahí en 1 de Samuel. 2 de Corintios 11. Y vamos a ver. En el versículo 14. 2 de Corintios 11, 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? ¿Se acuerdan de Saúl que se disfrazó? ¿Qué es un disfraz? Toma otra apariencia. Esa es una de las cualidades que Satanás tiene. ¿Me escucharon? Disfrazarse, tomar otra apariencia. ¿Quién era el que subió? ¿Era Samuel? Pregunto. Dice, porque aún Satanás, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, como ángel, no dice que ya es el ángel de luz, es el ángel de las tinieblas. ¿Sí me explico? Entonces dice, ese mismo se disfraza como ángel de luz. ¿Y a cuántos ha engañado? Ahora vamos otra vez a la historia de 1 de Samuel 28. En el versículo, estoy en el 13. Veo dioses que suben de la tierra. Versículo 14. Saúl le dijo, ¿y cuál es su forma? Fíjense, ya hasta dónde llegó este hombre. ¿Cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Y dice, Saúl entonces entendió que era Samuel. Ahora, ¿entendió bien? ¿Cómo es posible que alguien que está consultando una divina, que está teniendo tratos con Satanás, pueda entender las cosas bien? ¿Podrá? No. Sin embargo, dice la Escritura que Saúl entendió que era Samuel. Pero el hecho de que diga eso en la Biblia no significa que era Samuel. Vamos a verlo. Entiende que era Samuel. Y fíjense, el colmo ya. Y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. ¿Hizo qué? Gran reverencia. ¿Sabes qué? Sácame este chavo de aquí, mano. Me está perturbando. Salte, ¿sí? Por favor. Ya, volteen para acá. Sácalo. Para no hacer algo más fuerte. Así todo tranquilo. Bueno, no se asusten, tranquilos. Lo hice calmado. Entonces, estoy en el versículo ¿qué? 14. Él, humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Escuchen bien. No solo fue y consultó una divina. El colmo. Humillado, ¿qué hizo? Gran reverencia. ¿Saben en qué cayó? En la adoración. ¿A quién? Aunque hubiera sido Samuel. No hay un hombre que merezca eso. ¿Entendieron? Uno solo no hay. Pero vean hasta dónde puede caer la gente. ¿Hasta dónde? Si no nos ponemos abusados. ¿Sí? Y luego dice, versículo 15, y Samuel dijo a Saúl, este Samuel es entre comillas, ¿ok? Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir?
¿Por qué me has inquietado?, le pregunta. Y Saúl respondió: estoy muy angustiado. Y un minuto antes le está diciendo a la bruja: tranquila, no tengas temor. Estoy muy angustiado, dice, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Ahora, ¿era Samuel? No era Samuel. ¿Quién era? Dioses, ángeles, ídolos. ¿Qué es un ídolo? El que toma el lugar de Dios. ¿Y qué hizo Samuel? Se le postró. Si hubiera sido Saúl, se le postra Samuel. Si hubiera sido Samuel, ¿qué hubiera dicho? Levántate, no seas payaso. A mí no me andes adorando. Lo que le dijo el ángel de Dios a Juan cuando se le postró. Pero ¿qué dicen los otros ángeles? No, postradito aquí, dóblate aquí, sí, ríndeme culto, pídeme, y yo te doy, y yo te bendigo. ¿Están comprendiendo las grandes diferencias? Entonces sigue diciendo en el versículo 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Porque pues Jehová dice: ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Saúl que vaya y destruya a Amalec y lo borre de la faz de la tierra? Y perdona a lo mejor del rebaño. ¿Se acuerdan? Y luego llega Samuel y le dice: oye, ¿qué es ese balido de animales que oigo? Ah, no, pues son los animalitos que el pueblo perdonó. Dios te dijo que borraras del mapa todo. Por cuanto desobedeciste, dice, es mejor obedecer que los sacrificios. Porque como adivinación, ¿se acuerdan? Es que la obstinación. Dice, por cuanto desobedeciste, Dios te desecha. Por eso es que buscaba la voluntad de Dios y Dios callaba. Porque el pecado había fabricado una cortina que no podía ver a Dios, tapaba a Dios. El pecado te obstruye. Y si tú no confiesas tus pecados y limpias con la sangre de Cristo tus pecados, eres un candidato a caer en el engaño. Y terminarás adorando ángeles, consultando la línea psíquica de Madame Sassou, o yendo a consultar a los brujos de San Martín. O todavía lo que es peor, empezar a hacer consultas cristianas. ¿Cómo es eso? Hay gente que tiene pecado en su vida, no camina bien con Dios, no anda en la voluntad de Dios, no recibe respuesta de Dios. ¿Y saben qué es lo que hacen? Vienen a consultarlo a uno. Déjame decir, yo no soy brujo, ni adivino. Yo espero que Dios les dé entendimiento de lo que estoy queriendo decir. Porque vienen conmigo algunos y me dicen, ¿qué hago? Espérame, yo no soy Dios para decirte lo que debes hacer. Los que han venido a pedirme consejo, siempre, nadie puede decirme que no, pero siempre los he guiado a la Escritura, siempre. Porque yo no soy nadie para decirte a ti qué es lo que debes hacer. Ahora, si tú no oyes la voz de Dios, hay algo que te estorba. Tienes que arreglarlo con Dios. Confiesa tus pecados, pero no vengas a consultarme a mí o al profeta, porque te puede sacar las piedras no para adivinarte, sino para apedrearte. ¿Verdad, profe? No. Estoy terminando la historia. Vamos al versículo 19. Dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Ahora, ¿era Samuel? No. Escuchen esto, le dice, mañana
vas a estar conmigo. Le dice Samuel. Ahora, ¿dónde estaba Samuel? En la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Era un profeta, un siervo de Dios. Cuando él muere, su espíritu se va con el Señor y está allá disfrutando de las maravillas de la presencia de Dios. Y le dice, mañana vas a estar conmigo. Vamos al capítulo 31. Acuérdense que estaban los filisteos en un monte y los israelitas en otro monte. 31:1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces Saúl, escuchen bien, y aquí termina la historia. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan esos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, porque les cortaban la cabeza y los exhibían. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Digo, no, ¿cómo voy a matar al rey? Pero escuche bien, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Es fácil imaginarlo, una espada de 1:20 de longitud. La recarga en tierra y se echa sobre su espada. No hay otra manera de hacerlo. ¿Qué hizo Saúl? Se suicidó. ¿El suicidio qué es? Quitarse uno mismo la vida. Tomar uno mismo la vida y quitársela. Los mandamientos que Dios le había dado a Israel eran: no matarás. ¿Cierto? Porque nadie es dueño de su vida. Y cuando dice no matarás, es no tomarás la vida de nadie, ni la tuya. Y déjame decirle, desgraciadamente, para la desgracia de mucha gente católica, hay sacerdotes que les dan una falsa esperanza a la gente, a los familiares de una persona que se suicida. Porque en ellos pega la pregunta fuerte: mi hija, mi hijo, mi abuelo, qué sé yo, se suicidó, padrecito, ¿estará con Dios? No te preocupes, Dios conocía sus problemas, Dios lo tiene en su santa gloria. Mentira del diablo. Porque la Biblia dice claramente que los homicidas no heredarán ni entrarán en el reino de Dios. ¿Sí o no? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la Biblia no se puede contradecir. Punto. ¿Qué hizo Samuel? Se suicidó, se quitó la vida. ¿A dónde se fue? Al infierno. ¿Dónde estaba Samuel? En el cielo. Entonces, ¿era Samuel? No era Samuel. Más claro que eso no puede ser. Amén. Los demonios tienen cierta habilidad de adivinar algunas cosas, pero ellos no saben el futuro. Ellos adivinan. Es decir, de Tim Marín, de Don Pingüe. Si no es una, es otra. Tú ven, es bien fácil contradecir a los astrólogos. El que sale, uno que está así medio rarito, que sale en el canal 4. Ese dice: Aries, mañana quién sabe qué. Y luego tú consulta al otro que está bien rarito, dice Aries, y te dice lo contrario. ¿Por qué no es lo mismo? Porque están adivinando. El asunto con esto es que a veces le atinan. A veces le atinan. Porque ellos saben muchas cosas alrededor. Y ellos, eso es lo que hacen, adivinan, pero ellos no conocen el futuro. El único que conoce el futuro es Dios, porque Él es todopoderoso. Y al decirte cosas tan torpes, tan obvias, como: es posible que tu marido te esté engañando. Pues en el mundo pues es bien normal. ¿Sí o no? Eso que tiene
Es posible que las Chivas ganen el campeonato. Bueno, pues también el Atlas es posible que lo gane. Pero entre de que si por acá y que si por allá, y se pierden en todo y abominan a Dios. Y a Dios no aman y a Dios no siguen. Pero si te dijeren, termino con eso, si te dijeren, ¿consultará el pueblo a los muertos? ¿A los adivinos? ¿A los encantadores? No, a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios. Y si no responden conforme a eso, es porque no les ha amanecido, en tinieblas están. Hermanos, somos el pueblo de la luz, que camina en la luz. Pero Satanás, el engañador, no descansa. Y termino con esto. El candidato a ser engañado por Satanás y caer en adivinación. Escuchen bien, Samuel le dijo en vida a Saúl, porque como pecado de adivinación es la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Que persistes en cierto pecado. Y Dios te dice no. Y Dios te habla, haz esto, y tú no. Y te obstinas y sigues sin obedecerlo y sigues haciendo lo que no debes de hacer, o no haces lo que Dios te ha estado diciendo que hagas y te obstinas. Es adivinación según la Biblia. ¿Qué tal? Eso es para los que andan obstinados en sus pecados. Ya ríndanse a Dios, hagan lo que tienen que hacer, obedézcanle a Dios y salvarán su alma. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Si alguno anda en obstinación, obstinado, rebelde en contra de tu palabra, resistiendo tu palabra, Señor, no sé cómo pedir en este caso, qué debas hacer o cómo puedes hacer, pero ten misericordia y salva su alma, Señor. Porque hay algunos adivinos en este lugar que están obstinados, porque como pecado de adivinación es la obstinación. Padre, en el nombre de Jesús, límpianos de nuestros pecados. Reconocemos que somos hombres débiles, mujeres débiles, pero tenemos un corazón que late para ti, Señor. Tenemos un corazón que anhela estar contigo. Gracias por eso que has puesto en nosotros. Gracias porque hemos entrado a un pacto contigo, un pacto de fidelidad. Así como un esposo le promete fidelidad a su esposa, y ella también le promete fidelidad, porque hacen un pacto entre ellos. Así nosotros, Señor, al aceptar a Jesús, aceptamos el pacto de fidelidad, y no podemos coquetear con el otro, no podemos coquetear con las tinieblas, no podemos coquetear con Satanás. A nosotros no se nos es prohibido eso. Los que no conocen a Dios, ellos que se hundan en eso, los que rechazan a la verdad. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Dios te quiere usar a ti y a mí, para traer a esa gente de las tinieblas a la luz. ¿Cómo? A través del mensaje de salvación, del Evangelio de la paz, del Evangelio de Jesucristo. Padre, límpianos, Señor, de cualquier cosa que tenga que ver con los astros, con la adivinación, con la invocación de los muertos, con oraciones a los ángeles y tanta basura. Limpia a este pueblo, Señor, de todas esas abominaciones. Limpia nuestro espíritu. Tu palabra dice que nos limpiemos de mente y de espíritu, que no nos contaminemos y que nos guardemos para cuando Jesús venga. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.